Es muy común la interrogante de si las medicinas para tratar la presión alta causan disfunción eréctil. Y la respuesta es sí y no. O sea, hay medicinas que sí pueden llegar a afectar la erección y otras que no, y otras que inclusive ayudan a eliminar los problemas con la disfunción eréctil. Yo pienso que lo más importante en esta situación de tener la presión alta y tener disfunción eréctil es averiguar por qué tienes la presión alta y por qué tienes disfunción eréctil. Porque si la gente dice tengo la presión alta, pero tener la presión alta, antes que todo, es un síntoma de que hay una condición médica que la está causando. Es un síntoma. Entonces, hay que tratarla, pero hay que averiguar por qué. Si es un defecto en el corazón, un defecto mecánico o eléctrico en el corazón, o si es un problema hormonal, o si es un problema hemodinámico, o si es un problema de estrés, si es un problema genético. Porque si tú buscas la causa, la condición en sí que está generando la presión alta, tú vas a tener un tratamiento más efectivo, con mejor selección de medicinas y mejores resultados. Igual con la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un síntoma. Entonces hay que preguntarse por qué. No solamente tratarla, tomo Viagra, tomo Cialis. Averigua qué es lo que está pasando. Si hay una diabetes descontrolada, tienes un daño neurológico o vascular o si tienes problemas endocrinológicos. Entonces siempre buscar la condición que está ocasionando estos síntomas. Ahora, los medicamentos que se usan para controlar la presión arterial trabajan de diferentes mecanismos. Hay algunos que bajan la fuerza de contracción del corazón, hay otros que bajan la velocidad del pulso, hay otros que dilatan el diámetro de los vasos sanguíneos, hay otros que bloquean ciertas hormonas, hay otros que actúan en el sistema nervioso y hay otros que, como los diuréticos, eliminan líquido extra. Entonces hay diferentes formas de los medicamentos para controlar la presión. Medicamentos para controlar la presión que son famosos por causar problemas con la erección son los diuréticos y los bloqueadores beta, los beta blockers. Hay acciones que se pueden tomar para evitar esta situación de tener el efecto secundario no deseado de disfunción eréctil cuando tomas medicinas para la presión. Primero, investigar, y es mejor hacerlo con un cardiólogo, que es el especialista en esto, por qué tienes la presión alta, para ver la causa. Segundo, hacer una selección buena de medicinas. Tercero, si vas a usar una medicina que tiene alto potencial de causar disfunción eréctil, a lo mejor en vez de usar esa sola medicina en una dosis muy alta, la puedes combinar con otras medicinas para evitar usar alguna en dosis muy altas, que es cuando viene la mayor posibilidad de que haya disfunción eréctil. Entonces, usar una buena combinación de medicinas sin usar dosis muy altas en una específica, con una buena selección y una buena evaluación de por qué está la presión alta. Pues si es un problema endocrinológico se puede resolver y ya no tienes que estar tomando medicina para la presión alta. Un ejemplo, para evitar la disfunción eréctil y al mismo tiempo averiguar si hay otra causa que está afectando la disfunción eréctil. Tú puedes tener la presión alta, estar tomando medicina, tener disfunción eréctil y de repente no es por las medicinas de la presión, es por a lo mejor una diabetes avanzada, no sé, etc. Pero básicamente la disfunción eréctil ocurre cuando algo está afectando la cantidad de sangre que entra en el miembro y produce la erección. Cualquier cosa que comprometa ese flujo sanguíneo que llena el cuerpo cavernoso del pene, todo lo que comprometa eso va a disminuir la irrigación sanguínea y ahí es donde está el problema de la disfunción eréctil. Entonces, buena selección de medicinas en vez de
subir mucho la dosis de medicina para la presión, sobre todo las medicinas que son famosas por causar disfunción eréctil, a usar una combinación de medicinas con dosis más bajas y siempre hacer una evaluación a profundidad de por qué tengo la presión alta y por qué tengo disfunción eréctil, para buscar otras posibles causas que se puedan arreglar para evitar estos tipos de efectos secundarios.